Society, ¿no? En este compromiso que asume Fénix, tanto en el desarrollo de equipamiento, apostando a la confiabilidad, pero también apostando a la sustentabilidad de los productos, haciendo de que disminuyendo los gases para la disminución del efecto invernadero, y de esta forma componerse de tres grandes pilares, ¿no? La All Electric Society describe un mundo en el que la energía renovable está disponible en todo el planeta como el principal tipo de energía, en cantidades suficientes y de forma totalmente económica. Esto se basa en la electrificación, la interconexión y la automatización de todos los sectores de la economía y la infraestructura. Y por último, con nuestra experiencia de productos, soluciones y digitalización, Phoenix Contact está empoderado en la industria y la sociedad para seguir adelante con esta transformación a medida que avanza hacia un mundo sostenible, ¿no? Por eso es importante estas premisas a la hora de tener en cuenta la generación de energía, la medición de esa energía para mejorar la sustentabilidad y obviamente la distribución en modo confiable, evitando pérdidas, haciendo de que la sustentabilidad de esa generación y el uso de esa energía sea lo más sustentable posible. Hablando de esto y enganchándolo con estas premisas, vamos a hablar de lo que significa Power Reliability. Entramos en este concepto que ya lleva unos años eh, de su lanzamiento, como fue desde 2019. Ahí va. 2019, como decía, que fue la primera intersección entre Power Reliability y la All Electric Society. El concepto básico habla del infinito porque, bueno, apuntamos una larga durabilidad en los sistemas de alimentación. Y este concepto se basa en una premisa muy importante, ¿no? Las paradas no planificadas que causan altos costos. Todos ustedes, si trabajan en cualquier industria, ya sea una industria de IT, una industria de oil and gas, una industria de energía, una industria de metalmecánica, la industria alimenticia, el paro de una planta, de una máquina, es un costo muy importante, lo que sería el lucro cesante. Para eso se hizo un análisis a nivel europeo, también extendido a nivel global, que habla de unas 323 horas de grandes plantas se están perdiendo al año, una pérdida de cantidad de horas al año. Eso se traduce en grandes pérdidas económicas, que hace que la eficiencia de esa planta disminuya. Aproximadamente 532.000 dólares por hora. Este es el costo medio de una hora de inactividad no planificada para grandes empresas de manufactura e industria. Y 188.000 los costos de una hora de inactividad sin planificar en sectores de oil and gas, ¿no? Esto es muy importante teniendo en cuenta los volúmenes que se manejan, ¿no? Por eso también, obviamente, va dependiendo del tipo de industria, la parada de planta intempestiva o no planificada hace de que tengamos una pérdida muy significativa que obviamente es analizada a la lupa, ¿no? Teniendo en cuenta las consecuencias que esto puede tener. Para todo esto, bueno, obviamente que tenemos distintas interferencias o distintas intromisiones dentro del ruido eléctrico que puede aparecer en una planta, teniendo en cuenta también que las fuentes de alimentación son el corazón de la línea de alimentación, teniendo en cuenta que los sistemas de control, los sensores, todos se alimentan a través de las fuentes de alimentación en 24 o 12 volt, y es por eso que ante perturbaciones externas, como puede ser sobretensiones, interrupciones y fluctuaciones de la red o sobrecarga por cortocircuitos, tienen que estar preparadas y atentas para contrarrestar cualquiera de todas estas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Power Reliability o confiabilidad en sistema de alimentación? Bueno, lo que hablábamos recién, tenemos la fuente de alimentación
la capaz de convertir la tensión de alterna que viene desde el distribuidor eléctrico o nuestra propia planta de generación en corriente alterna, transformándola a corriente continua, que es la que va a alimentar a los sistemas de control, a los sensores, a las computadoras, e incluso hasta hoy a la iluminación, sistemas de iluminación o sistemas de incluso de alimentación ininterrumpida, como también vemos en el esquema. Módulos redundantes, perdón, para poder establecer una doble alimentación y disminuir el margen de falla, es decir, que si falla una fuente tengamos otra de respaldo siempre en modo redundante. Luego sí, lo que es protección contra sobrecorriente, porque esas líneas de corriente continua van a ir hacia el campo y obviamente allí también pueden aparecer distintas cortocircuitos, distintas sobrecorrientes, y es por eso que también existe nuestra línea de protectores contra sobrecorriente, tanto en lo que serían circuit breakers electrónicos como también termomagnéticas convencionales. Vamos a estar hablando de eso en el módulo número 4 de esta serie de entrenamientos. Por otro lado, también no podemos optimizar la energía si no la medimos, entonces es por eso que es muy importante también la parte de monitorización, como aquí en este caso están representados a través de los analizadores de energía, los EMPRO, como decía anteriormente, no solo poder medir y poder tener un monitoreo constante de las sobre o subtensiones que podamos tener, sino también las sobrecorrientes, los armónicos que aparecen, teniendo en cuenta las distintas compatibilidades electromagnéticas que brindan todos estos equipos. Entonces, siempre es muy importante el monitoreo para una alimentación y un sistema confiable, ¿no? Y por último, que en realidad sería lo primero que ataca a las intromisiones externas, las protecciones contra sobretensiones, que son las que ven aquí a la izquierda, ¿no? Que son las encargadas de frenar o limitar cualquier tipo de sobretensión que pueda venir externa desde el campo, por ejemplo, un distribuidor de energía con sus maniobras en media o baja tensión, incluso en alta tensión también. Esas sobretensiones que se generan en cada una de esas maniobras son dañinas, son nocivas para los sistemas electrónicos y estas protecciones son las encargadas de mitigarlas, de frenarlas. Por eso es importante también el conjunto, por eso hablamos de Power Reliability a todo el conjunto, que hace que de esta forma interactúen entre sí y poder brindar una alimentación confiable en todo el conjunto. Es por eso que los temas son varios, los que vamos a estar distribuyendo a lo largo de estas 4 encuentros, 4 módulos que separa el Power Reliability. Hoy arrancamos con fuentes de alimentación y módulos redundantes. La semana próxima vamos a estar hablando de sistemas UPS y todas las distintas tecnologías respecto a baterías y también módulos de acumulación de energía, baterías, capacitores, distintas tecnologías, como también las distintas familias que tenemos. Luego sí, el tercer módulo, el 21 de noviembre, vamos a estar hablando de lo que es monitorización de energía, no solo con los analizadores, sino también con todos los relés para poder atender a un sistema de alimentación confiable. Y por último, el último módulo en diciembre, vamos a ver todo lo que es protecciones, tanto en sobrecorriente para la parte de continua, como también protecciones contra sobretensiones. Obviamente acá sí ya hablamos de alterna o también continua. Al final de la presentación vamos a estar repasando un poco la agenda para también se puedan ir anotando en los otros cursos. Como decía, el día de hoy vamos a estar enfocándonos en fuentes de alimentación y módulos redundantes, para lo cual ahora les cedo el paso a Pilar y a Juan Manuel, que van a estar hablando sobre la historia y la evolución de las fuentes de alimentación. Hola, buenos días. Soy Pilar Stephanie y a continuación vamos a hablar sobre la historia y la evolución de las fuentes de alimentación.
Bueno, pero ¿cuál es el propósito en sí de una fuente de alimentación? Ya sean las switching o las lineales, es proporcionar energía de forma eléctrica de forma segura y estable. También adecúa la tensión de red a una que el dispositivo electrónico pueda soportar y funcionar correctamente y convertir la corriente alterna en continua. Bueno, ahora vamos a empezar hablando de las fuentes lineales, son las que primero se crearon. Ahí a continuación podemos ver una fuente lineal, Phoenix Contact, que fue creada en 1990 y que podemos hablar que consta de 4 etapas, que es transformación, rectificación, filtración y por último regulación. Bueno, estas fuentes, al tener componentes electromecánicos, elevan mucho la temperatura y por ende van a necesitar un gran disipador. Bueno, la primera etapa es transformación, que su función principal es adaptar la tensión de red a una mucho más compatible con el dispositivo que esté conectado a la fuente de alimentación. Por ejemplo, consta de un bobinado primario y un bobinado secundario. En el bobinado primario va a fluir una tensión y una corriente alterna de red que va a generar un campo electromagnético, el cual se le va a inducir al bobinado secundario, que esa es la ventaja de que va a estar aislado eléctricamente. Bueno, ¿cómo va a adaptar esa tensión? Bueno, depende de la relación de espiras entre bobinado primario y secundario. Cuantas más espiras tenga el bobinado secundario del primario, mayor va a ser la tensión y viceversa. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos una tensión de red de 230 volts, bueno, podemos pasar a hacerla mucho más chica con el transformador. La siguiente etapa es rectificación, que es mediante diodos. Recordemos que un diodo permite el paso de corriente en un sentido y en el otro sentido actúa como aislante. Mediante un puente de diodos podemos hacer que esos ciclos negativos pasen a ser positivos, quedando así una señal continua pero no constante. La tercera etapa es filtración, que es mediante capacitores. Vamos a eliminar en gran parte lo que son estas grandes fluctuaciones para tener una tensión mucho más continua y casi constante. Y por último, tenemos la regulación, que es mediante un dispositivo electrónico como la familia 78XX, que el XX representa la tensión de salida que va a tener ese dispositivo. Por ejemplo, 7805, bueno, 0,5 volts va a ser a la salida, que va a regular esa tensión y de una vez por todas eliminar el ripple que teníamos por el capacitor. Ahora pasa a mi compañero. Bueno, buenos días a todos. Soy Juan Manuel Cianci y ahora vamos a hablar un poquito de las fuentes switching. Bueno, a mediados de los 90 hubo una gran innovación con lo que respecta a la tecnología y eso dio lugar a las fuentes switching. Si bien cumplen la misma función que una fuente lineal, entregar corriente continua, estas fuentes cuentan con mucha más electrónica, que es lo que deriva a más ventajas. Vamos a dividirlo también en etapas, arrancando por la número 1, que es la etapa de rectificación. Como bien vimos, nos ayuda a pasar de una señal senoidal a una señal continua casi constante, con muy poco ripple. Luego tenemos la etapa de conmutación. Aquí utilizamos transistores tipo MOSFET o bipolares y su función es simple, es una llave o un switch, de ahí el nombre switching. Abren y cierran rápidamente, permitiendo así o no el paso de corriente. ¿En qué nos ayuda esto? A generar una señal cuadrada, como vemos acá, variable de alta frecuencia, alrededor de los 50 kHz. Luego pasamos a la etapa de transformación, repasamos, nos entra al transformador una señal con muy alta frecuencia. ¿Y en qué nos ayuda eso? Bueno, nos ayuda a reducir considerablemente el tamaño del transformador y por ende del capacitor que va a llevar, cumpliendo así la misma función que de transformación que en las fuentes lineales, solo que se reduce mucho el tamaño.
De allí pasamos a la etapa número 4, que es la rectificación y filtrado. Esa señal que sale del transformador deriva en una señal continua y constante lista para alimentar la carga. Pero nos falta una etapa más, que yo le digo el cerebro de la fuente switching, que es el circuito de control. ¿Qué nos ayuda el circuito de control? Bueno, nos permite comandar a estos transistores, diciéndole cuándo y cuánto tiempo tienen que estar activos, permitiendo así o no el paso de corriente. Dicho de otra manera, nos ayuda a regular el ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? Bueno, si vemos acá este gráfico, tenemos 3 tipos de señales y lo que podemos ver es que en la parte de arriba tenemos una señal donde el 25% del tiempo está activo, es decir, el transistor conduce corriente y el otro 75% no está activo. Lo mismo con el 50% y el 75% también. 75% está activo y el otro 25% no. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, cuando la carga que nosotros tenemos conectado a la fuente switching tiene baja exigencia, el circuito de control le va a decir al transistor, bueno, necesito que estés 25% activo, es decir, dejando pasar corriente, y el otro 75% no. En contraparte, si tenemos una alta exigencia, va a estar el 75% del ciclo activo y el otro 25% no. Cabe destacar que nunca se regula, se cambia el periodo, ni la frecuencia. Y eso fueron las fuentes switching. Gracias. Bueno, ahora vuelvo. Y vamos a hablar un poco de las perturbaciones eléctricas externas, un poco de las interrupciones y fluctuaciones de la red. Bueno, quería mencionar que también están los picos con sobretensión, que vamos a hablar en el cuarto módulo, pero ahora sí. ¿Qué es el ruido? ¿Cómo lo evitamos? ¿Y qué es un armónico? Bueno, el ruido son interferencias electromagnéticas que generan fluctuaciones no deseadas en el circuito eléctrico. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, lo que puede pasar es en un sistema de control transformar un 0 en un 1, que nos puede llegar a ser muy perjudicial. Acá tenemos una señal sinusoidal sin ruidos y acá arriba una con ruidos. Que es mucho más propenso que pasen estos ruidos y armónicos en una fuente switching que en una lineal. Bueno, y por otro lado tenemos los armónicos, que son componentes de la frecuencia adicional que se encuentran en una señal eléctrica. Por ejemplo, tenemos 50 Hz y bueno, los componentes adicionales son estos son los armónicos que son de 500 Hz, por ejemplo, y van a transformar así nuestra señal con muchas más fluctuaciones. Lo bueno es que pueden ser contrarrestados con diferentes filtros. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las fuentes lineales y las fuentes switching. Bueno, primero vamos a empezar con las fuentes lineales y sus ventajas y desventajas. Bueno, tienen menor interferencia electromagnética ya que trabajan a una baja frecuencia. Entonces, tienen menos ruido o provocan menos ruido que las fuentes switching. Después, tienen el diseño más sencillo ya que constan de 4 etapas que son menos que las que tiene la fuente switching y por ende el mantenimiento es mucho más sencillo. La desventaja es que son menos eficientes, ya que al levantar mucha temperatura por el transformador van a tener alrededor de un 80% de eficiencia y por ende tener un mayor tamaño y peso por el transformador grande. El costo es mucho más alto, ya que el cobre se usa mucho más en el transformador de las fuentes lineales. Tiene una menor regulación, ya que la tensión va a ser fija, por ejemplo, el 78XX no se puede variar, es el que viene cuando lo compras. Por ejemplo, 7805 va a salir siempre 5 volts. Y por último, bueno, como dije anteriormente, la alta temperatura de trabajo por el transformador. Bueno, con lo que respecta a la fuente switching, vamos a empezar por las ventajas, y es que tiene una muy buena eficiencia. Alrededor del 94% de la potencia que se utiliza deriva en la carga. El otro 6% se va en forma de calor.
Por otro lado, tenemos un tamaño compacto. Como nombré anteriormente, el transformador se vuelve muy pequeño, acompañado de componentes electrónicos. No es tan grande, no es de tan gran porte en comparación a una fuente lineal. Gracias al circuito de control, tenemos una tensión de salida ajustable, es decir, coloquemos una carga que exija 100 volts a una carga que exige 50, va a estar alimentada como se debe. También tenemos un rango de tensión de entrada. Esto quiere decir que independientemente de la corriente, de la tensión que tengamos en la entrada, nuestra carga siempre va a estar bien alimentada. Y por último, como nombré que solo el 6% de la potencia utilizada se deriva en forma de calor, tenemos una muy buena disipación térmica. Pero ahora vamos con las desventajas. Como es todo tan chico, como tiene muchos componentes electrónicos, tiene un complejo diseño que va a derivar en un complejo mantenimiento o reacondicionamiento de la fuente. Como nombró mi compañera Pilar, tiene muchas interferencias electromagnéticas o ruidos que, si bien las derivamos con filtros, bueno, es una gran causa de ruido en un sistema, una fuente switching. Y por todos sus componentes son más sensibles a condiciones externas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones. Bueno, como ya saben, las fuentes lineales fueron creadas en 1990 aproximadamente y ya mucho uso no se le da en estos días por eh, la baja eficiencia que tienen. Pero, por ejemplo, a los amplificadores, telecomunicaciones y equipos médicos sensibles, que se requiere que sea muy bajo el nivel del ruido, las fuentes lineales son perfectas para su aplicación en estos dispositivos. Y con lo que respecta a las aplicaciones, la fuente switch la podemos encontrar en un montón de lugares, en cargadores de notebooks, de celulares, en los gabinetes de las computadoras, en las luces LED, eso en todo lo que respecta a lo doméstico. En el uso industrial lo podemos encontrar en sistemas de monitoreo y control, en sistemas de cargas de las baterías, como es el caso de las UPS, en sistemas de información, como en los data centers, y en la electrónica de potencia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de un contraste entre las fuentes lineales y switching con sus características. Bueno, esta es una CM90 de Phoenix Contact y tiene una corriente de salida de 2 amperes, tiene una tensión de salida de 24 volts de corriente continua también y una tensión de entrada de 230 volts, que ambas son fijas. Y como se puede ver, hay un gran disipador ya que el transformador levanta mucha temperatura. Y ahora vamos a abarcar las características de la fuente Quint de cuarta generación del año 2018 de Phoenix Contact. Tiene una tensión de entrada, como nombramos antes, que un amplio rango de 100 volt en corriente alterna hasta 240 volt y 90 volt a 120 volt en corriente continua. Sí, esta fuente nos permite conectarle en la entrada corriente continua. Tenemos diferentes rangos de tensión de salida que va de los 12, 24, 48 hasta 110 volt en corriente continua. Tenemos una corriente de salida de hasta 40 amperes. Y por último tenemos un amplio rango de temperatura de trabajo que va desde los menos 25 grados hasta los 75 grados Celsius. Gracias. Bueno, seguimos. La idea de dar un poco de teoría respecto a lo que veníamos dando habitualmente, respecto a los productos, era enfocarnos un poco en el... Dani, no se escucha. Ahora, ¿se escucha? ¿Sí, no? Ahí ¿Se volviste. escucha ahora, Dami? Ah, genial, perdón. Sí, sí, Bueno, ahora perdón sí. que... genial, gracias.
Como decía, la idea de comentar el desarrollo interno, el desarrollo de la electrónica, explicar de forma más técnica el funcionamiento de las fuentes, está orientado también para ejemplificar y demostrar un poco la evolución, el por qué hablamos de la eficiencia que tienen las fuentes a la hora de las prestaciones que necesitamos de ellas. Y obviamente también atendiendo a las demandas que exige la industria hoy por hoy, con las distintas perturbaciones que se van a presentar, las distintas condiciones de temperatura. También vamos a ver que tenemos aplicaciones con una amplitud térmica muy grande que puede ir en verano en condiciones de por encima de los 50 grados y en invierno por debajo de los 0 grados. Entonces, una fuente que se adapte a todos esos entornos requiere de una eficiencia y una complejidad importante, y es por eso que nos gusta compartir el desarrollo y la evolución y por qué hoy por hoy nos encontramos donde estamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que se observa en pantalla, la Queen cuarta generación, como bien explicaban los chicos, eh, con rangos de tensión de salida diversos, pero lo importante también con rangos de tensión de entrada, independientemente de la variación que pueda tener nuestro alimentador. A veces pasa que un tablero se encuentra en el último nodo de una red de media tensión, donde la fluctuación de tensión es bastante importante. Pero teniendo en cuenta la complejidad y el desarrollo de las fuentes, no es importante para la salida, teniendo en cuenta que independientemente de la variación en la tensión, teniendo en cuenta el amplio rango, ¿no?, de tensión de entrada, la salida se va a mantener constante, y obviamente el controlador o los equipos que estén alimentados a través de esta fuente sean constantes. Vamos a ver ahora sí, pasar un poco a nuestra fuente emblema, nuestra fuente para máxima funcionalidad, que es la Queen Power. En este caso ya es la cuarta generación de la familia Queen. Queen, que ya es una marca en sí misma dentro de la industria. Cuando hablamos de fuente Queen, hablamos de una fuente robusta, una fuente que perdura más allá del tiempo, más allá de las perturbaciones, una fuente en la cual la industria confía, y es por eso que Phoenix obviamente apuesta a la continuidad. Por eso ya estamos hablando de la cuarta generación, que obviamente como evoluciona la electrónica interna, tal como describían los chicos, también evoluciona la electrónica en funcionamiento y en monitoreo, que es gran parte de la evolución que tuvo esta última generación. Salida robusta, como hablábamos, un sistema de fácil expansión con alimentación de corriente continua estable, arranque confiable para cargas pesadas, no es necesario sobredimensionar la fuente para compensar los picos de inrush que a veces requieren algunos motores, y protecciones electromagnéticas estándar, es decir, que nos permite utilizar una termomagnética convencional para poder proteger a la fuente ante una sobrecorriente que pueda venir desde el campo, ¿no? Ya hablando desde el lado de corriente continua. Obviamente que también podemos utilizarlas en paralelo, podemos conmutar varias fuentes en paralelo sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a ejemplificar este funcionamiento que estábamos comentando. En el caso de que la fuente esté alimentando nuestro sistema de control, vamos a suponer de que aquí nuestra fuente está con un consumo nominal. La fuente se encuentra sin ningún tipo de problema funcionando, pero aparece un nuevo arranque, por ejemplo, una válvula que cierra. Mientras la válvula está funcionando, obviamente va a sobrepasar la corriente nominal, pero la fuente va a poder seguir alimentándola, como es en el ejemplo que vemos aquí a continuación, gracias a la corriente estática. Esto nosotros llamamos bus estático o corriente estática, que lo que nos dice es que la fuente puede entregar hasta un 25% más de su capacidad nominal, independientemente del tiempo, indefinidamente en el tiempo, siempre y cuando la temperatura de ambiente esté por debajo de los 40 grados. Es por eso que lo que decíamos al principio, que no es necesario sobredimensionar una fuente para compensar
un arranque imprevisto, ¿no? O una válvula que, por ejemplo, vaya o exija al sistema por encima de la nominal. Y por otro lado, también tenemos lo que llamamos bus dinámico o corriente dinámica. Y habla de también el pico de inrush que consume un motor, por ejemplo, en el arranque, que puede llegar a ser de 3, 4 veces la corriente nominal. Bueno, la fuente está preparada para soportar hasta un 50% de su corriente nominal por 5 segundos. Es decir, para compensar este pico de inrush y que la fuente no sea necesario de sobredimensionar. En muchos casos siempre pasaba de que con una fuente estándar a veces teníamos un arranque pesado, y eso requería de que sobredimensionáramos la corriente nominal de la fuente para justamente compensar este pico y que la fuente no se caiga o no se ponga en cero. Bueno, justamente con esta tecnología que posee la familia Queen, esto no es necesario. Esto ya es una tecnología que tenía la familia anterior, la tercera generación, y obviamente en esta cuarta la conserva. Al igual que la tecnología SFB, que es este cuarto o tercer ejemplo que vamos a mostrar acá. De la SFB viene de las siglas Selective Fuse Breaking, es decir, como un cortocircuito, un fusible de cortocircuito selectivo. ¿Y qué hace esto? Si nosotros tenemos un circuito que va a campo, ese circuito lo protegemos con una protección termomagnética estándar, una curva C, obviamente bien dimensionada de acuerdo a la corriente que vaya a correr por esa rama, vamos a suponer 4 o 6 amperes. Cuando aparezca un cortocircuito, vamos a suponer que se mordió ese cable y se provocó un cortocircuito. Obviamente que si no tenemos una protección, la fuente ve ese corto, se pone en cero y me genera un shutdown en el PLC y obviamente una caída de todo el sistema. Para evitar esto, la tecnología CFB nos dice que si agregamos una protección termomagnética estándar, como bien decía anteriormente, de cualquier marca, no es necesario que sea Phoenix, puede ser de cualquier marca de la competencia, em, cuando aparezca un cortocircuito, obviamente que la fuente va a empezar a observar ese cortocircuito y empieza a enviar picos de 7 veces la corriente nominal a cada 7 milisegundos para exigir a la curva magnética. Obviamente que acá vamos a tener una muy baja, ¿cómo se dice? Una baja impedancia y obviamente que la mayor circulación de corriente, ahí está, me había trabado, va a circular por la curva, la parte magnética de la curva y en ese caso va a excitarse, va a abrirse esa termomagnética y el resto va a seguir funcionando sin ningún tipo de problemas, porque obviamente lo que vamos a tener es mayor disponibilidad de corriente, pero no va a afectarlo en nada. Entonces, una vez que sí se abre el circuito anómalo, el resto sigue funcionando sin ningún tipo de problemas. Esta condición se van a hacer 7 pulsos cada 7 milisegundos. Obviamente, si el circuito no abre, ahí sí la fuente se protege y se pone en cero. Pero bueno, tenemos todo ese tiempo previo para excitar a la termomagnética, abrir, sacar de servicio el circuito en corto y el resto siga funcionando. Por eso acá apostamos a la continuidad de servicio. De estas charlas como la que estamos teniendo ahora, en muchas oficinas técnicas, por ejemplo, oficinas de ingeniería, donde habitualmente y por diseños de ingenierías viejas, se colocaba la fuente de alimentación con un fusible a la salida para proteger a la fuente. Bueno, acá el concepto es otro. Por eso después de esta charla en muchos casos cambiaron las ingenierías porque son proyectos que ya utilizan fuentes Queen. Acá el concepto es no proteger a la fuente, sino proteger a la continuidad de servicio. Entonces, de esta forma, agregar termomagnéticas en aquellos circuitos críticos, sobre todo los circuitos que van a campo, pero también puede ser alguno de los circuitos que esté dentro del tablero por alguna anomalía que pueda presentar alguno de los equipos electrónicos. Pero básicamente separar los circuitos o las protecciones de los circuitos para poder atenderlos y sacarlos fuera de servicio. Sí, después vamos a responder las preguntas en el chat. Vamos a hacer un espacio para preguntas y vamos a responder todas las preguntas.
Entonces, teniendo en cuenta esto, los rangos de corriente para las cuatro familias por ejemplo, las cuatro familias que componen la línea Queen para 24 volt de corriente continua a la salida, que son de 5, 10, 20 y 40 amperes, tenemos la corriente nominal, el bus estático, el bus dinámico y el SFB, que son los 15 milisegundos que le decía anteriormente. Em, Por otro lado, una de las grandes innovaciones que tiene esta familia, esta cuarta generación, es en el monitoreo. Indicadores de estados críticos de operación para anticipar fallas u errores en la instalación. El primer punto importante es que cuenta con, más allá de los dos contactos que tenía antes, la generación anterior, esta nueva generación trae 3 contactos secos, de los cuales uno de ellos se puede configurar como una salida analógica, es decir, tener una salida de 420 mA que nos indique la potencia, la tensión o la corriente de salida de la fuente. De esta forma, como ven acá en el ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando estemos en la corriente nominal, nos indique los 20 miliamperes, perdón, o cuando estemos en cero, los 4 miliamperes. De esta forma, también es importante aclarar que el rango de salida, es decir, el transductor de corriente, se puede ajustar mediante software, después vamos a ver cómo, pero también se puede ajustar en base a las necesidades del sistema. Otro punto importante, otra innovación importante es que tenemos un contacto seco que se puede programar con la cantidad de horas de trabajo de esa fuente. Es decir, establecemos una cantidad de horas para, por ejemplo, indicar un mantenimiento. Decimos después de las 18.000 horas, por ejemplo, que conmute ese contacto para indicar de que la máquina que está alimentando necesita un mantenimiento. No la fuente, sino la máquina. Esto nos da una precisión exacta porque nos dice cuáles son las horas de servicio que estuvo funcionando la fuente y de esta forma podemos establecer un mantenimiento programado para el sistema de alimentación que estamos alimentando. También tenemos obviamente prealarma por temperatura, protección contra sobretensiones y lo otro también importante a destacar es que tenemos un detector. Podemos programar uno de los contactos secos para detectar cuando tenemos una ausencia de tensión en la entrada, es decir, cuando falta tensión en la parte alterna, en el primario de las fuentes. Y esta detección puede ser localizada hasta medio ciclo de onda, es decir, 10 milisegundos del ciclo de una onda sinusoidal de entrada y ya poder conmutar ese contacto seco para determinar si hubo un microcorte en la entrada. Esto es importante porque lo podemos contrarrestar también con otra funcionalidad que tiene la fuente. La fuente internamente posee un capacitor que es capaz de soportar un microcorte, un parpadeo de hasta 20 milisegundos, es decir, un ciclo completo de onda. Y la tensión de salida, tal como indica en el gráfico de abajo, se mantiene constante, es decir, que el sistema que estoy alimentando en continua nunca ve ese parpadeo en la parte alterna, pero sí lo podemos monitorear, como decíamos antes. Por ejemplo, si ese contacto lo tenemos conectado a un evento, ¿cómo se dice? A un login de eventos en un PLC, podemos monitorear ese microcorte y simplemente a la salida nunca se enteró. Pero sí es importante tenerlo en cuenta para saber de que la calidad de energía que estoy teniendo en la entrada no es tan buena y que en un futuro puede afectar a esa fuente. Por eso es importante contar con un sistema de monitoreo tan preciso y detallado. Respecto a otro de los grandes aspectos visuales, en este caso que posee esta cuarta generación, es que tiene un bar graph al frente de la fuente que nos indica el consumo respecto al terminal que está tomando la carga. También un contacto salida de relé, es decir, que puede conmutar hasta 6 amperes este contacto. Las salidas que les comenté anteriormente, salidas a transistor, la 1 o la 2. La 2 es la que se puede conmutar como una salida analógica. Y también es importante algo que conserva esta nueva
generación, que es la alta resistencia a alteraciones eléctricas y o mecánicas, aumentando también el alto nivel de MTBF. Como saben, el MTBF es un algoritmo de cálculo para saber la tasa de falla que pueda tener la fuente. Bueno, se aumentó gracias a la nueva tecnología, los componentes y la admisión a nuevos rangos, o mejor, amplitud más grande de temperatura de los microcomponentes. Se aumentó el nivel de MTBF respecto a la generación anterior. Lo que decía, el rango de tensión de entrada, como es amplio como la generación anterior, pero en este caso también tiene un supresor gaseoso incluido. Esto habla de que es robusta para soportar también sobretensiones que pueda aparecer en la entrada, a diferencia de la generación anterior que traía un varistor. En este caso ya trae un supresor gaseoso, un descargador gaseoso, que aumenta más el rango de sobretensiones que puede admitir la fuente. No obstante esto, siempre recomendamos agregarle también una protección adicional contra sobretensiones para aumentar la robustez de toda la solución. Pero de por sí la fuente ya tiene internamente un descargador gaseoso para hacerla robusta respecto a cualquiera de las otras fuentes. No solo de Phoenix, sino también del mercado. ¿Cómo funciona el supresor gaseoso? Bueno, obviamente cuando tenemos una sobretensión, el supresor recorta esa sobretensión, porque obviamente esa sobretensión va a afectar al circuito eléctrico, lo va a ir dañando de una vez o progresivamente en el tiempo. Entonces va cortando, recortando esos picos para evitar que esa sobretensión entre al circuito electrónico, y de esta forma aumentar la durabilidad de la fuente. Vamos a estar hablando de esto en el cuarto módulo, de que vamos a estar dando sobre tensiones y sobre corriente, pero más detalladamente sobre esto en el cuarto módulo el 5 de diciembre. Y por último, eficiencia, ahorro de energía de alta eficiencia y un sleep mode. Como decíamos en el All Electric Society, apostamos a la eficiencia energética y obviamente al ahorro de energía. Es ahí donde apunta esta nueva generación con esta nueva innovación que trae la fuente Queen, que nos indica que podemos apagar la fuente sin necesidad de agregar un aparato de maniobra. Por ejemplo, si tenemos un equipo funcionando días de semana, y obviamente llega el fin de semana donde la planta se para por descanso. A través de un contacto seco que podemos conmutarlo con un PLC, con un contacto de un PLC que puede ser normal abierto, normal cerrado, también se puede programar. Podemos poner la foto en modo sleep, es decir, que queda a modo durmiendo y con baja consumo, para de esta forma apagar todo lo que se encuentra a la salida y mejorar el rendimiento, disminuir el consumo, ¿no? Y obviamente mejorar el rendimiento de la eficiencia de esa planta. Obviamente después el lunes, cuando arranca de vuelta el proceso, se vuelve a conmutar ese contacto y la fuente vuelve a alimentar. Adaptable, otra de las características, ajustes perfectos para sistemas de alta eficiencia. Acá hablamos de que todos los parámetros que estuvimos comentando recién, tanto la tensión de salida, los tipos de señal, la visualización de los botones, el modo paralelo, todo se puede programar o ajustar desde el software, que se comunica a través del protocolo de comunicación NFC. Para aquellos que no conocen, el NFC es un protocolo, sus siglas vienen de Near Field Connection, que obviamente es un protocolo Wi-Fi inalámbrico, que estas fuentes traen un módulo NFC pasivo y con un NFC activo, que puede ser un celular, puede ser una tablet o incluso un módulo, que ahora lo vamos a ver. Nos conectamos inalámbricamente a través del celular, por ejemplo, con una aplicación que se baja para distintas plataformas, ya sea en Apple o en Play Store. eh, y de esa forma hacemos todos los ajustes, tanto de tensión de salida como cada uno de los contactos de las parametrizaciones de monitoreo de los contactos de salida. Como les decía, para aquellos que no tengan un celular, una tablet con NFC, viene el dispositivo NFC a USB para poder configurar
o hacer todas estas parametrizaciones mediante un software que también se baja gratuitamente de la página de Phoenix. De hecho, si entran a cualquiera de las páginas de las fuentes Queen, dentro de la parte de descargas van a encontrar el software que se llama Queen Power para poder configurar y establecer todas estas parametrizaciones. Como les decía, el software viene para Windows, como el que les comentaba, para poder conectarnos con las fuentes mediante este adaptador USB a NFC, o también para Google Play y Android. Hablé de Apple. Apple no tiene habilitado el NFC, que solamente lo deja disponible para el PayPal. Por eso ahora está sola, por ahora, al menos hasta que haya un cambio en las directivas, va a seguir solamente en Android. Algo que no comenté, que también es importante establecer, es NFC pasivo, es decir, que la fuente no necesita alimentarse para hacer las configuraciones, es decir, yo recibo la fuente en mi escritorio, configuro con mi celular y la envío a planta para instalarla. Esa configuración va a quedar alojada en una memoria ROM y recién cuando se energiza capta esa configuración y queda ya configurada con esos parámetros. No es necesario energizarla. Obviamente que este sistema también nos permite guardar la configuración. Si yo tengo varias fuentes que llevan la misma parametrización, simplemente guardo esa configuración y la replico en cada una de ellas y luego sí las envío a planta, las instalo y una vez que se energizan ya toman esa parametrización. Y otro punto importante también es que se puede establecer una contraseña, o es decir, para darle una seguridad a la configuración y evitar de que nadie manipule esa configuración ya preestablecida, se puede agregar una contraseña. En este caso solo se puede hacer mediante el software de la computadora, no del teléfono. Sí, de la computadora se agrega una contraseña para darle un grado de protección de datos a esta configuración. Dato de color, que no lo comenté, en las fuentes Quint, la regulación de la tensión de salida se hace mediante unos botones. Como ven aquí al frente, ya no tiene el regulador de preset como tenía la generación anterior o como tiene el resto de las fuentes. Em, para lo cual también se puede anular mediante software la utilización de esos botones. Es decir, que si nosotros ya establecimos la tensión de salida, que es la necesaria para poder alimentar confiablemente nuestro sistema de control o el sistema que deseamos alimentar, bloqueamos la manipulación mediante software para evitar de que nadie manipule esos botones en planta. Entonces también esta es otra de las grandes novedades que trae esta fuente. Obviamente que también tenemos la posibilidad de comunicarlas mediante las UPS. Esto lo vamos a ver también en el próximo módulo, cómo establece la configuración para comunicarse con las UPS y de esta forma establecer unos parámetros de alimentación mucho más confiables y seguros. También dentro de la máxima funcionalidad están toda la línea Queenie. Nosotros llamamos a las fuentes Queen pequeñas, es decir, menores a 100 vatios de potencia. Las fuentes Queenies, que en este caso tienen las mismas características que la Queen, en este caso fíjense, pero con prestaciones más chicas. Acá sí ya tenemos, no tenemos el bar graph y el ajuste de tensión de salida se hace mediante potenciómetro, pero carcasas mucho más pequeñas. En este caso también ya incluimos salidas con conexión a push-in, tornillo push-in, pero con las características técnicas iguales a las Queen que hablábamos anteriormente. Bueno, vamos a repasar una pregunta ahora que... No, la configuración de vamos a responder esta pregunta si la configuración de las fuentes se puede hacer mediante NFC u otro protocolo. No, la configuración de las fuentes se hace solamente por NFC, ya sea con el teléfono em, o con el dispositivo NFC a USB y hacerla por computadora.
Los ajustes de vía Ethernet solamente aplican para la Queen UPS, el que vamos a estar viendo la próxima semana, donde ahí sí necesitamos interceder y configurar parámetros mucho más precisos, como por ejemplo compensación de temperatura de la batería, nivel de tensión de flote, bueno, parámetros que vamos a ver en el próximo módulo, pero en el caso de las fuentes, solamente NFC. La otra pregunta que teníamos. No, la termomagnética, acá repaso la pregunta del chat, si la termomagnética tiene que ser para corriente continua, no, es una corriente termomagnética convencional, puede ser hasta incluso unipolar, curva C, de cualquier marca, BB, Schneider, Siemens, Moller, preferentemente primeras marcas, y no necesariamente tiene que ser para corriente continua. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando se detecta el cortocircuito, a veces puede pasar de que una termomagnética que no sea para continua no lo vea, de ahí entiendo que viene tu pregunta, pero la funcionalidad de la fuente lo que hace es excitar y generar una sobrecorriente para justamente ir a la parte magnética de esa curva, excitarla y ahí sí abrirla y que el resto del sistema siga funcionando normalmente. Una de las novedades, sigo con la presentación, teniendo en cuenta que no hay preguntas por el momento, no hay más preguntas, perdón, por el momento, eh, es esta nueva generación de fuentes de alimentación que en este caso ya viene con comunicación para poder establecer un sistema de 24 volt totalmente comunicado. En este caso, el protocolo que utilizan estos dos modelos nuevos, que son aplicaciones muy detalladas, obviamente son enfocadas a soluciones de alta potencia, por eso hablamos de 20 y 40 amperes, sistemas complejos, los cuales también tienen con protocolo IO-Link. Este protocolo, un protocolo serie, nos permite tener la información del consumo en tiempo real de la fuente, cuando tuve un microcorte, todos los parámetros que anteriormente describí que se pueden monitorear mediante los contactos secos, también se pueden monitorear mediante este protocolo e integrarlos a un sistema de control de forma fácil y una medición constante y tener una medición en tiempo real de los consumos que estoy teniendo con la fuente. Entonces, obviamente que gracias a esto, ahora sí ya tenemos una comunicación total. Por ejemplo, en el primer ejemplo que vemos aquí a la izquierda, comunicamos con IO-Link con nuestro PLCNX, por ejemplo, y de esa forma armar un dashboard y conocer en tiempo real el funcionamiento de la fuente e integrar el sistema de alimentación a la industria 4.0, por ejemplo, y reportarlo a una nube o reportarlo a un sistema de control aguas arriba que ya hable en otro protocolo, como puede ser Profinet, Ethernet IP, EtherCAT o Modbus. Vía, vía UPS, perdón, me trabé de vuelta. En este caso también es la UPS quien se encarga de comunicar toda la información, es decir, mediante la tecnología, em, ahora me olvidé el nombre, la tecnología que utiliza de comunicación entre la Queen PS, la Queen de alimentación, y la UPS, un sistema de comunicación que se llama IQ Technology, ahí está, y de esa forma reportar los datos vía el protocolo que nosotros querramos, ¿no? Puede ser Ethernet, Modbus, Ethernet IP, Profinet o EtherCAT. Y también vía Caparrock. Esto también mediante el protocolo nos permite comunicarnos con Caparrock. Caparrock es un sistema de protecciones contra sobrecorriente que lo vamos a estar viendo en el módulo número 4, cuando hablamos de protecciones contra sobrecorrientes. Es un módulo que podemos configurar cada uno de los canales con el nivel de corriente para el corto que sea necesario para cada uno de ellos y comunicarlo totalmente mediante, en este caso, Profinet, ¿no? Y poder extraer toda esa información. De esta forma, en estos tres ejemplos mostramos que podemos ya monitorear en forma constante un sistema de alimentación, tanto la alimentación como también el sistema de alimentación interrumpida o incluso el sistema de protección contra sobrecorrientes. Pasamos ahora sí al módulo
a la parte de fuentes de alimentación con funcionalidad estándar. Vamos a hablar ahora de la novedad que tenemos para este año, que es la Queen, perdón, cambió el chip, ya no hablamos de Queen, ahora vamos a hablar de Trio. En este caso, Trio, tercer generación, la nueva generación de la fuente estándar, una de las fuentes también más vendidas de Phoenix. En este caso ya hablamos de aplicaciones no tan complejas como requiere la Queen. En este caso ya hablamos protecciones o aplicaciones estándar, con las novedades y particularidades que trae esta nueva tecnología de fuentes de alimentación. Como bien saben, la fuente Trio en su esencia es una fuente desarrollada para la industria pesada, es una fuente que tiene ensayos incluso contra vibraciones para obviamente aplicaciones como fabricantes de máquinas o incluso intralogística o construcciones de tablero para soluciones más convencionales, pero originalmente fue una fuente pensada para fabricantes de máquinas, donde tenemos requerimientos no solo del punto de vista de una robustez eléctrica, sino también una robustez mecánica, teniendo en cuenta las vibraciones que puede tener esa máquina, las implemencias del tiempo que puede llegar a tener respecto a la amplitud térmica donde vaya a instalarse ese equipo. Entonces, teniendo en cuenta todas esas versatilidades que requiere, fue desarrollada esta Trio, esta fuente, este modelo de fuente Trio, que ya estamos en lo que es la tercera generación. En este caso, como mencionamos también en la Quint, también en la Trio, sucede que con la evolución de la electrónica también fueron mejorándose notoriamente los tamaños de los equipos electrónicos y de esa forma también se fue reduciendo los tamaños, lo cual permite que ahora se pueda ahorrar mucho más espacio dentro del tablero. Vamos a ver también que posee contactos push-in como la generación anterior, que hace que sea la instalación mucho más rápida y fácil. Flexibilidad para todas las aplicaciones, diagnóstico fácil y claro, y dispositivos totalmente robustos, ¿no? Con ensayos de vibraciones incluso también. Tecnología de conexión frontal, esto también fue un requerimiento que hicieron varios clientes respecto a la generación anterior, básicamente porque a veces los tamaños de los gabinetes donde van instaladas las fuentes son muy reducidos, entonces es mejor una conexión frontal que evita el cableado hacia arriba y de esa forma reducir mucho más los espacios dentro del tablero. Cableado fácil que puede ver incluso el puerto, es decir, que de esta forma tiene conexión push-in. La conexión push-in, para los que no la conocen, cualquier cable con una puntera, un terminal, hacemos presión sobre el borne y la conexión no requiere de ninguna herramienta, ningún accesorio. Obviamente sí, después para quitarlo, hacemos presión sobre este orificio rectangular con un destornillador o hasta incluso con una virome, se libera el morseto que presiona a esa puntera y se libera el cable. Obviamente que no es mandatorio utilizar punteras, si no utilizamos puntera, ahí el beneficio de no usar herramientas, bueno, ya no puede ser porque sí para abrir el borseto es necesario así presionar, como la tecnología anterior de resorte, colocar el cable sin puntera, es decir, el cable desnudo, y luego sí liberarlo para que el morseto haga presión y termine comprimiendo el cable. Por otro lado, también tenemos conexiones totalmente bien separadas una de otra, es decir, cuando hablamos del positivo y el negativo, o la fase y el neutro, o las tres fases, para poder evitar errores en la conexión. Incluso también cuando ven para la distribución de potencial, fíjense que los negativos trae tres conectores, tres bornes para el negativo, y de esta forma poder distribuir el potencial negativo en el tablero, o incluso también en muchos casos, para algunas aplicaciones que lo requieran, también el negativo poder vincularlo a tierra. También por eso es que trae un tercer cable, un tercer borne, perdón, de negativo para esa funcionalidad. Y por último,
contacto seco, que este sí nos indica cuando estamos en falla. Cuando la fuente está en falla, podemos reportar en forma remota mediante este contacto que tenemos aquí. Lo importante también, fíjense que debajo tiene los diámetros, o mejor dicho, los largos del pelado del cable para que quede el cable bien presentado dentro del morseto, hacer el pelado justo para que podamos, que no quede ninguna superficie de cobre expuesta al contacto accidental. Entonces de esta forma queda precisamente el cable insertado y la vaina protegiéndola. Como vemos acá, las distintas tecnologías, fíjense cómo se redujeron notoriamente los tamaños de las nuevas, con la nueva familia. En este caso, a la izquierda vamos a ver las soluciones monofásicas y a la derecha la solución trifásica, 72, 120, 240, 480 y 960 watts. Y lo mismo para las trifásicas, que arrancando de 120. Como decíamos, puntaje directo, es decir, que ya podemos establecernos sin superficie de barreras laterales, es decir, que podemos ya vincularlos directamente desde la parte frontal para evitar mucho ahorro de espacio. Fíjense que nosotros antes, si tuviésemos una bornera superior, tendríamos que desplazar hacia abajo la fuente para poder hacer el rulo de cable y la conexión. De esta forma nos permite compactar mucho mejor el espacio, obviamente que la evolución y el requerimiento de los clientes a la vez es cada vez mayor, y es por eso que la exigencia del tamaño es muy importante tenerlo en cuenta en el desarrollo o el diseño, en este caso, de esta tercera generación. Y por último, bueno, también antes de pasar a la última parte, también le comentamos que viene un accesorio para proteger las manipulaciones de la tensión de salida de la fuente, como decíamos antes, o también los ajustes de la corriente de salida. Ahora vamos a ver también de qué hablamos con eso. Pero vienen cobertores para poder tapar el potenciómetro y evitar que cualquiera en campo pueda acceder a ese potenciómetro y variar esa configuración que nosotros ya seteamos, ya sea en el SAT o en la FAT o en la oficina, cuál sea el valor deseado para el ajuste final de esa fuente. En este caso es una protección mecánica, pero bueno, logramos evitar que cualquiera pueda manipular fácilmente la fuente. Y la gran novedad que trae esta nueva fuente Trio es que ella posee protectores contra sobrecorriente integrados en la misma fuente. Esta es una gran novedad, algo que nosotros veníamos pidiendo hace mucho en el desarrollo de la fuente. Obviamente que nosotros ya comercializábamos las protecciones contra sobrecorriente electrónica, los circuit breaker electrónicos, en forma separada, es decir, para proteger o agregar una protección contra sobrecorriente para la fuente en forma externa. Y esta fuente ya, estos modelos, perdón, algunos modelos ya vienen incluyendo esta nueva solución. Fuente de alimentación con protección contra sobrecorriente e incluso también comunicable mediante IO-Link. La configuración es bien sencilla, obviamente que tenemos configuración de ajuste rápido mediante este selector que tenemos aquí nos permite seleccionar qué canal voy a ajustar y luego con el botón de más y menos voy ajustando hacia arriba o hacia abajo la regulación de la corriente para ese canal. Es decir, por ejemplo, si el canal número 1 lo quiero regular en 5 amperes, selecciono el selector en 5 amperes y luego aquí se van a encender la cantidad de LEDs que tiene ese canal configurado. O si no, en el caso que va a aparecer con una sola un solo LED, indica la configuración inicial que viene seteado en un solo amper, voy subiendo la configuración hasta los 5 y ahí ya dejo establecida la configuración de corriente para ese canal.
Es decir, cuando la corriente en el canal 1 supere los 5 amperes, ese canal se va a abrir y se va a proteger. Es una forma bien fácil y bien sencilla de configurar y de esta forma integrar una protección contra sobrecorriente dentro de la fuente. Por eso aquí vemos que es bien fácil, acá vemos un ejemplo de aplicación. Ahí nos indica cuando el LED, en qué canal estoy configurando. Luego si hacemos el bar graph, como ven aquí tenemos la configuración en 1 ampere. Entonces ahí presionamos el botón el botón más para ir ampliando el rango de corriente de este canal. Y ahí sí establecemos que ya tenemos ese canal seteado en esa corriente. Obviamente que fíjense que automáticamente en la configuración inicial, cuando aparece un consumo, ya automáticamente va a empezar a parpadear en amarillo si nosotros tenemos ese rango de corriente seteado por debajo del consumo nominal. Ajustamos el parámetro necesario hasta el valor deseado y de esa forma establecemos el valor de trip, es decir, cuándo va a dispararse ese canal ante una sobrecorriente que esté por encima de los valores nominales o necesarios para ese canal. Y así completamos la configuración de los 8 canales. Una vez que terminamos, volvemos el selector rotativo a off y de esa forma ya queda establecida la configuración de todos los canales, de cada uno de los 8 canales que posee esta fuente a la salida. Fíjense que los rangos de configuración en este caso va de 1 hasta 10 amperes. Fíjense que tenemos distintos rangos, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 amperes para los ajustes de corriente nominal a la salida. Y esto hace que la fuente sea bien versátil y bien compleja, ¿no? Fíjense la complejidad del funcionamiento y la facilidad para su configuración. Mm. Luego sí, el switch on o el switch off de cada uno de los canales es mediante el pulsador. Este no solo es un LED, sino es un pulsador que obviamente apretando cada uno de ellos vamos a encenderlo. Cuando esté cerca al 80% de la corriente nominal que seteamos, va a parpadear como un preaviso, una prealarma indicándonos que está cerca de la zona de trip y obviamente cuando supere ese valor de corriente se pone en rojo y se abre. En este caso, el reset tiene que ser mediante en pie de equipo, es decir, ir y presionar ese canal para resetear como una termomagnética estándar, o bien si está conectado mediante IO-Link se puede resetear ese canal una vez que la corriente, ya sea porque la corriente se disminuyó o aisló la falla de ese cortocircuito, se puede resetearlo mediante también IO-Link. Por eso hablábamos de protección segura contra cortocircuitos con alta disponibilidad del sistema. Esto lo que decíamos antes, que la Queen lo podíamos lograr como con una termomagnética. En este caso, como no tenemos la tecnología SFB, lo complementamos con protecciones contra sobrecorriente electrónicas. Entonces, en este caso, cuando sí tenemos una sobrecorriente que nos permite, o perdón, cuando superamos la corriente que nos afecta a ese canal, ahí sí establece un pico que hace que se dispare esta protección y de esa forma sacar fuera de servicio el canal que está anómalo o el canal que está por encima de ese rango. Como decía, también tenemos el contacto seco para indicarnos cuándo estoy por encima de la corriente nominal y la fuente está en falla. Y también tenemos un detector, un LED al frente del equipo que nos indica cuándo estoy por debajo del 90% y la corriente, cuando la tensión está en 24 volts y la corriente está por debajo del 90%. Obviamente que cuando
algunos de los canales se saturó o alguno de las corrientes está superando ese valor, ese canal se pone en rojo, ¿no? O en amarillo mayor al 90 y obviamente en rojo cuando superó ese valor que hace que ya la fuente esté sobrepasada. Vamos a ver también que tenemos, así lo mismo funciona el contacto seco. Cuando estamos a un 90, por encima del 90%, comienza un parpadeo y por encima de los 90% ya de esa forma ya arrancamos con el trip para poder indicarlo en forma estándar. Ahí está, estaba quedando sin batería. Como decía anteriormente, también posee IO-Link. Mediante el IO-Link también nos permite configurar los parámetros de la puesta en marcha, la tensión de salida, la corriente nominales para cada uno de los canales, todas las configuraciones que hicimos anteriormente por selector rotativo también se pueden hacer mediante IO-Link. Diagnóstico de datos importantes del proceso, o sea, utilización de los canales, cuáles son los canales que están activos y cuáles no. El estado, obviamente, si cada uno está activo o está desactivo. Y obviamente también integrarlos en PLSNX Engineer o el Siemens TIA Portal, de esa forma extraer toda esta información para evitar de que, o mejor dicho, para tener la información de todo el sistema de alimentación, o incluso también se puede hacer los bloqueos de ajustes manuales para evitar de que cualquiera pueda manipular cada uno de los canales y variar el seteo de las protecciones. Bueno, obviamente que las características, como decía a modo de resumen, es flexible, robusto, fiable, potente para la gama de productos, capacidad de sobrecarga hasta 150% para arrancas difíciles. Esto habla del bus dinámico, que lo mismo que hablábamos en la fuente Queen, también lo posee la fuente Trio, al igual que la generación anterior, para aquellas cargas que estén que requiere un inrush que supere la nominal, bueno, la fuente entrega hasta 150% por 5 segundos para compensar ese pico de arranque. Y obviamente las distintas configuraciones también que vienen para el sistema de protección contra cortocircuito sobre corriente a la salida. Acá vemos la familia completa, donde está compuesta por sistemas monofásicos de 24, de 5, 10, 20 y 40 amperes. Ya en este caso ya viene la solución de 40 amperes para trío. La generación anterior llegaba hasta 20. Fíjense los rangos de entrada, de tensión de entrada, que va desde 100 hasta 240 en alterna y de 100 hasta 240 en continua. Esto era una ventaja que ya traía la generación anterior. Esta también, esto lo menciono por aplicaciones, por ejemplo, en subestaciones eléctricas, donde el rango de tensiones puede ser de 110 o 220 de continua. Bueno, estas fuentes también sirven para ese tipo de aplicaciones. Y luego también las salidas para sistemas monofásicos, salidas en 24 volt de 10 amperes y 20 amperes con 4 y 8 canales, con los circuit breakers electrónicos de 4 y 8 canales. Em, en el caso de las familias de trifásicas, ya al igual que la generación anterior, sí teníamos en 10, 20 y 40 amperes. Obviamente también aplica para soluciones en bifásicas, es decir, si falta alguna de las fases, también sigue funcionando sin ningún problema. Acá está la familia completa. La de 40 amperes, si bien está dentro de la gama, todavía no está disponible. La idea es que se lance a partir de 2024, en el primer trimestre de 2024, pero sí ya tiene su código y su información técnica para ser comercializada, como decía, a partir de la Feria de Hannover del año que viene.
Por último, dentro de la línea Trio, como mencionaba, son las fuentes robustas, en las que las fuentes más robustas a nivel mecánico y a nivel eléctrico también. Existe la solución para soluciones fotovoltaicas, en este caso para entrada, este sistema muy utilizado en parques solares, sobre todo, donde podemos tener una entrada de hasta 1600 volt de corriente continua, por eso tenemos los bornes robustos aquí al frente y bien separados, y tener una alimentación de 24 volt a la salida. Esto pasa en muchos casos donde, por ejemplo, las string combiners, que son aquellos tableros donde van recolectando las distintas tensiones de las cadenas de paneles solares, sumándolas entre sí, obteniendo valores entre los 600 hasta los 1600 volt para luego enviarlos al sistema de inverters, ¿no? Donde ahí se recolecta la energía o la tensión continua y se la convierte en tensión alterna. Pero todos estos tableros, por lo general, en muchos casos tienen monitoreo. Esos sistemas de monitoreo requieren alimentación y es por eso que vienen estas fuentes para alimentar con 24 volts esos equipos electrónicos dentro de esos tableros con la robustez que requieren. No estamos hablando de tensiones continuas muy elevadas, temperaturas también muy elevadas porque están expuestas a tableros que están completamente o constantemente expuestos a la radiación solar. Por eso el rango de temperatura también pasa a ser un factor fundamental, como el de 25 a 70 grados. Y obviamente carcasa metálica con indicación remota. Por último, para cerrar la línea Trio Power, está la línea de fuentes de alimentación para em, con características IP67, es decir, para la instalación fuera del tablero. Por eso traen estos conectores circulares en métrica 12 para asegurar la estanqueidad de estas fuentes. Por eso hablamos de instalación sin tablero. En este caso, muchos son para aplicaciones, por ejemplo, en líneas de producción, donde una cinta transportadora requiere la alimentación de sensores o distintas válvulas en distintos lugares de esa línea. Y para evitar la instalación de un nuevo tablero, vienen estas fuentes que van conectadas o poseen estos conectores, los cuales pueden asegurar una alimentación confiable y a la vez también una estanqueidad de esa fuente, es decir, son fuentes que están preparadas para ser bañadas o lavadas constantemente, como requieren en muchos casos, por ejemplo, de las industrias alimenticias, donde todos los días se las higieniza y se lava cada una de las etapas de la línea de producción. Son fuentes preparadas para ese tipo de aplicaciones. La robustez eléctrica, tanto en la entrada como salida, son similares a lo que estuvimos hablando anteriormente de la generación Trio, con el bus dinámico, con el contacto seco para indicarnos, como es este caso, este contacto que vemos acá en el medio. Bueno, el montaje es fácil y rápido. Y obviamente las resistencias a vibraciones y golpes con los ensayos correspondientes es mucho más elevada aún que las fuentes convencionales. Antes de pasar a la siguiente punto, vamos a repasar algunas preguntas que tenemos. El rango operativo de frecuencia de entrada. ¿A qué hablas, Ariel? No, Ángel, perdón. Si puedes repetirnos la pregunta, no sé a qué te referís con el rango operativo de frecuencia. Si te referís a la frecuencia de alimentación o a otra cosa, aclarárnoslo, así la despejamos y seguimos. El rango operativo de frecuencia de entrada. Sí, sí, entiendo que esa es la fuente, pero ¿te referís al nivel de tensión o, o a qué? Esa es mi pregunta. La frecuencia de tensión obviamente sí es 50 Hz, como las alimentaciones convencionales. Sí hay un rango ampliado de frecuencia, tampoco es tan ampliado, pero lo tengo que despejar con la hoja de datos. La verdad que acá presente no lo tengo. Después ahora al final
entro cuando termino y lo chequeamos con la hoja de datos. Bueno, teniendo en cuenta no hay más preguntas, ¿no? Sigo con la siguiente punto, así llegamos con los tiempos. Pasamos ahora sí a la fuente de alimentación con funcionalidad básica y domótica, aplicaciones para domótica. En este caso, arrancamos con la línea Step Power, es una línea dedicada a instalaciones en domótica. Hablamos en domótica porque estamos hablando de los paneles o los tableros que vienen con subpanel con formato DIN, es decir, esos tableros que vienen con ese subpanel para montajes de termomagnéticas o contactores o disyuntores, por ejemplo, que venga con el formato DIN, es decir, que no tengamos que hacer una modificación en el tablero para poder instalar la fuente y de esa forma hacer algo rápido y sencillo, tanto en la conexión como en la instalación. Las fuentes en formato DIN de la línea Step Power tienen una alta eficiencia de acuerdo a la carga nominal, con una pérdida entre el 0,1 y el 0,21 watt sin carga. Esto hace que sea una fuente de muy alta eficiencia. También admite tensión de entrada em, y tensión de entrada en alterna y continua. Me voy a tomar un poco de agua. Instalación rápida y fácil a través de conexión push-in. También vienen sistemas a tornillo, pero en ángulo a 45 grados. Esto es importante destacar porque obviamente como son fuentes, como decía anteriormente, preparadas para instalar en su panel, la conexión o el ángulo de conexión a 45 grados hace que el cableado sea fácilmente manipulado y que ya se pueda poner en los cablecanales, ¿no? Ya una vez que sale del borne puede ser fácilmente instalado dentro del cable canal. Por eso la ventaja de tener un ángulo a 45 que evita tener que hacer el rulo u ocupar espacio en el tablero que a veces no permite hacer un buen cierre del subpanel, ¿no? Esto es una gran ventaja, sobre todo para la conexión push-in. Como ven, la gama de step eh, es bien amplia, incluso con distintas tensiones de salida. Obviamente que está aplicada para soluciones pequeñas, por eso la solución más grande llega hasta 4,2 ampere, perdón, con salidas en 24, 15, 12, 48 y 5 volt. Esta solución de 5 volt es muy utilizada, por ejemplo, para alimentar cargadores de celulares, estaciones de carga de celulares o también para instalaciones, por ejemplo, donde se utilicen em, las famosos, bueno, Arduino, las placas Arduinos o las distintas Raspberry, me salía BlackBerry, yo digo, ¿por qué? Las distintas Raspberry que hoy por hoy son muy utilizadas para automatizar cosas sencillas. Bueno, esos módulos que son unas mini computadoras requieren una alimentación y obviamente esa alimentación, entendiendo que el sistema que se va a controlar es complejo, por ende su alimentación tiene que ser confiable y para eso vienen estas soluciones de 5 volt de salidas que incluso con una de 2 amperes alcanza, pero bueno, vienen soluciones hasta 6,5 amperes para esas prestaciones. Como les decía, fíjense que también admite tensión de corriente continua a la entrada. Esto lo hace también que sea una fuente muy versátil, con entrada de 95 volt de continuo hasta 250 volt de continuo, más allá de los 85 a 264 de alterna. Si pasamos a la línea 1, nuestra fuente de alimentación con funcionalidad básica para aquellas aplicaciones por ahí que no requieran de mucha complejidad o apunten a una solución mucho más eficiente respecto a lo económico, son fuentes de prestaciones básicas, donde la encontramos divididas en dos factores de forma diferente, el factor de forma de menor a 100 vatios y el factor de forma mayor a 100 vatios. En ambos casos tienen a la misma altura, lo que van cambiando son sus anchos, ¿no? Para cada uno de esos dos factores.
Para soluciones mayores a 100 vatios, bueno, podemos encontrar soluciones para infraestructura de calles, obviamente para aplicaciones domiciliarias, como también industriales, donde no requiere una mayor complejidad respecto a las interferencias electromagnéticas o, por ejemplo, interferencias de, mm, de arranques pesados, como sí lo tiene la Queen. Em, la generación, o mejor dicho, la línea menor a 100 vatios con el factor de forma de 90 milímetros de alto, 84 milímetros de profundidad, y que después sí los valores de ancho van variando en base a la potencia de salida. Tienen tamaños bien pequeños que nos permiten utilizarlo en soluciones compactas, por ejemplo, tableros de automatismos bien pequeños donde necesitemos una solución confiable y pequeña. Entonces, para eso, fíjense donde los tamaños no solo de ancho y alto sean necesarios, sino también los de alto. Para esos casos también esta fuente es una solución muy completa y muy versátil. Fíjense que más allá de que estamos hablando de una fuente de funcionalidad básica, el rango de temperatura admisible es el mismo que el rango de las fuentes más complejas, de menos 25 grados hasta 70 grados centígrados, lo que la hace versátil también para aplicaciones industriales donde la atmósfera donde va a estar instalada sea con una amplitud térmica significativa, a veces entre día y noche o a veces hasta incluso entre estaciones verano e invierno. Especialmente compacta, entre 10 o 20% más de densidad de potencia y 60 watts de potencia en carcasas pequeñas de 35 milímetros. Esto es importante tenerlo en cuenta, que podemos lograr una potencia de 60 vatios aún en el factor de forma más completo, más compacto, perdón. Asimismo, al igual que la STEP, todas poseen un código QR en su diseño para de esa forma escanearlo y poder acceder a la hoja de datos en forma fácil y sencilla, es decir, nos va a linkear directamente a la página principal de Phoenix, donde está la hoja de datos, donde también podemos descargar la hoja de instalación y tener ahí mismo el diseño de conexión de la fuente y la configuración, ¿no? Y por último, sí salió el nuevo Uno Power de 20 amperes, ya en factor, en este caso con carcasa metálica, contacto de salida cuando tenemos la corriente OK de tensión de salida, ajuste de tensión de salida. Fíjense que las de menor a 100 vatios están pensadas para aplicaciones pequeñas, donde por ahí la, el nivel de tensión va a ser constante siempre en 24, pero quizás acá sí tenemos sea necesario para potencias más grandes un ajuste de tensión de salida. El ajuste de tensión de salida, para aquellos que no lo saben, está pensado para aquellas aplicaciones donde por ahí necesitamos alimentar algo que esté alejado de la fuente de alimentación, y lo cual la impedancia de esa extensión de cable haga que la tensión que llega a ese equipo sea baja, es decir, nos genera una pérdida de tensión en la extensión del cable. Entonces, para eso tenemos el regulador de tensión de salida que nos permite elevar la tensión y compensar esa caída. Por eso en estas fuentes de 20, de 10 y de 20 amperes, 5, 10 y 20 amperes ya trae esta solución de ajuste de la tensión de salida. Bueno, y por último, respecto a lo que es fuentes de alimentación, vamos a cerrar con conversores de corriente continua para así luego sí ya pasar a módulos redundantes. Los conversores de corriente continua son para aquellas aplicaciones, como comentaba recién, donde a veces, por ejemplo, necesitemos alimentar un circuito o una solución que está muy alejada de la fuente original, que eso está en algún tablero, y por X motivos ya ese tablero no podamos aumentar la tensión de salida. Entonces, para eso obtenemos en ese lugar 18 volt. Bueno, agregamos una fuente conversora de continua
para, por ejemplo, tener un rango de entrada en 18 volt y a la salida sí obtener unos 24 confiables y estables para alimentar, por ejemplo, un sistema, un PLC o cualquier otro sistema en 24 volt con una alimentación confiable. También son fuentes que se utilizan para aislación galvánica de dos circuitos separados de 24 volt. Por ejemplo, si yo tengo un circuito alimentando un sistema que por ahí eh, requiere una protección adicional o mi sistema de control y de otro sistema de 24 que esté alimentado a todos los circuitos de campo, yo los puedo aislar galvánicamente a uno del otro utilizando una fuente de continua, ¿no? Justamente para estas aplicaciones. Otra aplicación también muy usual es para alimentadores de paneles fotovoltaicos, donde a veces tenemos una variabilidad en cuanto a la tensión respecto a al nivel de radiación solar y la fluctuación de tensión que tengo en la entrada. Agregando una de estas fuentes nos aseguramos que la tensión de 24 volt a la salida se mantenga constante, justamente para alimentar un circuito de control, por ejemplo, que requiera que su tensión de alimentación sea lo más fiable y constante posible. Entonces, para esas aplicaciones donde por ahí tenemos una fluctuación importante en la entrada o una disminución de tensión o simplemente querramos hacer una relación galvánica, es donde se utilizan mayoritariamente los conversores de continuo. Como es una fuente Queen, como hablaba anteriormente, también tiene la tecnología SFB, lo mismo que comentábamos anteriormente, bus dinámico o bus estático, como toda la familia Queen. Em, Señalización completa, al igual que la anterior, también tiene los tres contactos secos, de los cuales uno se puede establecer como una señal analógica. Y también tiene certificación ATEX, teniendo en cuenta que posee un barnizado interno, también tiene certificación ATEX para ser utilizada en aquellas zonas, zona 2, por ejemplo, que requiere una alimentación en 24 volt y con confiabilidad en esa alimentación. También en este caso vienen conexiones push-in o tornillo, al igual que las Queenie, teniendo en cuenta que son tensiones de 24 volt y de manipulaciones bien sencillas, se puede utilizar también pedirlas con soluciones a push-in. Acá vemos los conversores de continua, incluso tenemos en la familia conversores multitensiones. Fíjense que tenemos soluciones en entrada en 24, salida en 12 volt, o entrada en 48, salida en 24, o entrada en 24, salida 48, o 48-48, para las distintas combinaciones que se requieran hacer. Bueno, y por último, ahora sí pasamos a los módulos redundantes, los módulos redundantes de las distintas familias de las fuentes de alimentación. Para empezar, lo primero que es importante aclarar es que yo puedo colocar dos fuentes en paralelo sin ningún tipo de problemas. De hecho, así lo dicen los manuales. Los manuales hasta incluso indican que puedo colocar hasta 5 fuentes en algunos, ¿no? En algunas familias puedo colocar hasta 5 fuentes en paralelo sin ningún tipo de problemas, pero el riesgo que aparece es que en el caso de que falte algún sistema de alimentación, el sistema, si está comportándose como un sistema redundante, la fuente número 2, como se indica en este caso, va a seguir alimentando la carga y ahí sí funciona el sistema redundante sin ningún tipo de problemas. Pero el problema sucede cuando aparece una falla en el sistema de la fuente número 1, por ejemplo, y esa falla que tenemos en la salida va a terminar repercutiendo en la fuente número 2, por ende todo el sistema va a terminar cayendo. Y ahí sí ya dejamos de tener un sistema redundante, ¿no? O sea, ante la falla de una de las fuentes, que alguna de las dos se ponga en corto, va a repercutir indefectiblemente en todo el sistema, afectando a la otra fuente de alimentación y por ende afectando también al sistema que estoy alimentando.
Para eso existen los diodos, los módulos redundantes, que aíslan cada uno de los dos sistemas de alimentación, independizándolos uno del otro, y ante la falla de uno de otro, el otro sigue funcionando sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, Originalmente esto se solucionaba con diodos convencionales, por eso es importante tenerlos en cuenta. Vamos a ver cómo están comprendidos cada una de las familias de módulos redundantes en el portfolio de Phoenix Contact, pero es importante tener en cuenta cuál es el concepto de módulos redundantes. Otro punto importante a tener en cuenta es que no solo pueden funcionar como módulos redundantes, es decir, si yo tengo un sistema de 10 amperes, voy a estar alimentándolo por dos fuentes de 10 amperes. Obviamente, ante la falta de una fuente, la otra va a seguir funcionando. Hasta ahí estamos hablando de módulo redundante. Pero ahora, si yo lo quiero usar en módulo paralelo, es decir, para sumar esas dos fuentes, la corriente de esas dos fuentes, la potencia de esas dos fuentes, ya entra en módulo paralelo. Si la carga, por ejemplo, en un sistema de 10 amperes empieza a tomar un consumo de 15 amperes, el módulo redundante ya va a dejar de trabajar en módulo redundante y va a trabajar en módulo paralelo, sumando esas dos corrientes y de esa forma pudiendo atender al sistema. Esto es un funcionamiento también normal en muchos casos, pero bueno, depende del tipo de aplicación o instalación que se requiera. Hay veces que por ahí el usuario necesita, por una necesidad puntual, de que el sistema alimente una carga por encima de la nominal, y ya sea porque es la fuente que tiene disponible, o porque necesita sumarlas entre sí para alimentar esa solución, o simplemente porque necesita una potencia muy grande que el portfolio no lo contenga. Entonces, de esa forma sí se ponen en paralelo para sumar las dos potencias y atender esa necesidad, o la necesidad primaria que mencioné al principio, que es el módulo redundante, es decir, dos fuentes atendiendo a la carga, y en el caso de que falle uno, tenga su respaldo en forma constante. Sobre todo en sistemas complejos o en sistemas de seguridad se utilizan estas soluciones. Para eso, dentro del portfolio vamos a encontrar diodos convencionales. Son diodos convencionales, obviamente que sí requieren una disipación. Estos diodos, al ser de potencia, requieren una disipación térmica. Por eso van a ver la estructura de esta fuente, que básicamente es un equipo pasivo, pero toda su carcasa es un disipador de temperatura para justamente contrarrestar la potencia que va a disipar ese diodo en su etapa de trabajo. Por eso tenemos, como ven en la descripción de la nomenclatura de cada una de estas fuentes, la Queen 4, el diodo de la Queen 4 con esta tecnología, perdón, con este factor de forma en gris, igual que las fuentes Queen que vimos al principio, donde van a ver que dice 2x20 o 1x40. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son módulo redundante hasta 20 amperes, es decir, dos fuentes de 20 amperes, o módulo en paralelo, es decir, sumando las dos fuentes de 20 amperes hasta 40. Y lo mismo también el de 48 volt. El primer módulo se puede usar para de 12 o 24, o el otro sistema de 48 volt para dos fuentes de 20 amperes. Y por último, a diferencia de los diodos convencionales, Phoenix tiene en su portfolio una tecnología que se llama ORRIN. La bautizó ORRIN ya hace unos 8 años que salió esta fuente de esta fuente de módulo redundante, que a diferencia de los diodos convencionales, como bien decía, tiene tiristores tipo MOSFET. Vamos a ver cuáles son las ventajas de este tiristor, este tipo de desacople con MOSFET, a diferencia de los módulos ORRIN o diodos convencionales. Si analizamos el diodo convencional, se polariza en 0,6 volt. Esto hace que la diferencia que tenga con un tiristor tipo MOSFET, que acá, como vemos, polariza en 0,1 más la resistencia de acople, que está en el orden de los 0,05 volt, hace que la caída de tensión en este sistema sea mucho más baja que respecto en la polarización de un diodo. Por ende, la potencia que se utiliza para el módulo redundante sea mucho menor en un sistema de Queen ORRIN respecto a un Queen diodo.
toda esa potencia que se ahorra se utiliza mucho más en la salida. Por ende, hace que la eficiencia de una Queen O-ring sea hasta un 70% mejor que un diodo convencional. El otro punto importante, la novedad de la Queen O-ring cuarta generación respecto a la tercera generación, es que ahora también tenemos doble salida al mismo potencial. Cuando vemos la Queen 4 O-ring tiene doble salida, a diferencia de la anterior que tenía solamente una. Y esto nos permite también hacer una redundancia en el cableado. Es decir, si yo quiero salir con dos cableados para justamente asegurar una redundancia por dos vías separadas y evitar que si hay un corto en una, la otra siga funcionando, también lo voy a poder o lo permito hacer con esta solución. Por eso la cuarta generación de O-ring aparece con esta nueva ventaja. Y por último, también tiene la tecnología ACB, que es básicamente una Auto Current Balancing Technology que habla de un balanceo automático de cargas. Esto nos permite, por ejemplo, hasta un determinado valor que el ajuste que tenemos entre uno y otro sea bien diferente. Vamos a ejemplificarlo de una forma. Si nosotros tenemos dos sistemas de fuentes alimentando a este módulo, vamos a suponer uno seteado en 24 volt de tensión de salida y el otro seteado en 24,5 volt, el sistema, por definición física, va a tomar mucha más corriente o la total de la corriente del sistema que esté seteado con una tensión mayor. En este caso, acá lo vemos en el ejemplo, va a tomar este sistema de 10 amperes, va a tomar el consumo de la fuente número 2, que es la que está seteada por encima de la fuente número 1, y hace que el sistema esté trabajando solamente de un lado. Esto hace que la vida útil de la fuente número 2 sea mucho más prolongada que la fuente número 1, y esto hace que obviamente que la vida útil de todo el sistema, compuesto por las dos fuentes más el O-ring, sea mucho más chico. Entonces, para eso es que aparece este bar graph al frente de la fuente O-ring, del módulo O-ring, mejor dicho, que nos indica que el consumo está tomándose mayormente de la fuente número 2 que de la 1, para lo cual nos indica que debemos bajar el nivel de tensión de la fuente número 2 para que ahí sí el sistema esté equilibrado y esté tomando, como vemos acá en el ejemplo, 5 amperes de cada una de las fuentes, haciendo de esta forma que el consumo o el desgaste de las dos fuentes sea parejo, por ende de esta forma dándole mayor durabilidad a todo el sistema. Por eso hablamos de que la Queen O-ring es un módulo de redundancia activo, a diferencia del Queen diodo, que es un módulo de redundancia pasivo. Es simplemente un diodo, un dispositivo electrónico que se encarga de separar los dos sistemas, pero no hace nada más. Acá en este caso, no solo podemos hacer el balanceo de carga, sino también monitorear cuando, por ejemplo, una de las entradas dejó de funcionar, es decir, cuando dejé de trabajar en módulo redundante porque falló una de las fuentes, o incluso también cuando estoy funcionando por encima de la nominal. A veces, como les decía anteriormente, las fuentes se pueden comportar en modo paralelo y de esta forma habilitar y avisarme en un sistema de control cuando estoy consumiendo por encima de la corriente nominal y las fuentes están trabajando las dos em, ¿cómo se dice? Las dos en paralelo. Por eso podemos hacer la función de desacople, como decíamos recién, cuando una de las fuentes está anómala y pasa fuera de servicio, y eso sí podemos monitorearlo, o incluso también cuando estoy por encima de la corriente nominal. Como les decía antes, tiene un selector rotativo al frente del equipo para indicar, o mejor dicho, para establecer cuál es la corriente nominal de trabajo de este sistema, y cuando esa corriente sea superada, ahí sí va a conmutar un contacto seco y de esa forma indicarnos que está trabajando en redundancia o no, y reportar en el sistema remoto de que ya este sistema se está comportando como paralelo y no redundante, es decir, que si falla una de las dos fuentes con el consumo que estoy teniendo, el sistema se va a caer.
Así es como está compuesta la familia Queen O-Ring, de 2x10, 1x20, al igual que el diodo, funciona igual, ¿no? Dos módulos en redundancia hasta 10 amperes o uno sumando las dos en paralelo por 20. Lo mismo el de 2x20, 1x40 y el de 2x40, 1x80 para aquellas fuentes de 40 amperes. También tenemos el single O-ring. Este es el también complementando a los módulos redundantes que vimos anteriormente. Cuando tengamos un sistema donde tengamos las alimentadores bien separados, es decir, por ejemplo, un tablero de una extensión muy grande y un sistema de alimentador lo tengamos por un extremo del tablero y el otro por el otro, podemos agregar estos módulos que nos permite generar una redundancia con dos sistemas alimentadores separados, y mantener de esa forma una alimentación segura. Obviamente acá en este caso, al tener dos alimentadores separados, ya no tenemos la tecnología de balanceo de cargas, pero sí el desacople mediante los tiristores tipo MOSFET, ante la falla de uno, el otro sigue funcionando y no interfiere en la alimentación del circuito de 24 volts. Por eso, acá como hablábamos anteriormente, la diferencia entre un O-ring convencional con doble alimentación y una salida, y acá tenemos con balanceo de cargas también, uy, perdón, me adelanté mucho. Y acá el sistema O-ring de redundancia, pero con módulos separados. El single O-ring para asegurar también un cableado diferente y asegurar también una redundancia en la parte de conectividad. Esto nos permite, para algunas aplicaciones muy específicas, también tener esa etapa de redundancia. Así está compuesta la familia Single O-Ring con módulos de 1x40, y los de 1x40 con certificado X, como vemos aquí a continuación, que viene con el barnizado especial. Bueno, este es el Queen O-Ring de cuarta generación con la tecnología de balanceo de carga, redundancia constante, ahorro del 70% gracias a la tecnología MOSFET respecto, ¿no?, a los diodos convencionales, y el monitoreo preventivo que nos permite monitorear. En un diodo tampoco tenemos esa ventaja, es decir, que si hay una de las fuentes y que no tiene esa fuente, una de las fuentes falla y esa fuente no tiene un monitoreo, no lo podemos monitorear mediante el diodo, pero sí lo podemos hacer con una Queen O-Ring. Para finalizar, bueno, les comentamos que tenemos disponible desde hace ya de 2018 que lanzamos esta iniciativa, que es la garantía extendida de 5 años, es decir, cuando ustedes compran una fuente de alimentación y le suman una protección contra sobretensiones, nosotros brindamos 5 años de garantía para lo que es, si en el caso de que falle la fuente o se desgaste el cartucho de la protección contra sobretensión, reponemos eso en forma gratuita. Y esto es básicamente porque confiamos en la robustez de esta solución, confiamos en la robustez de cada una de estas aplicaciones, y es una forma interesante de poder llevar esa confianza en los productos y en la robustez a sus clientes. Entonces, de esta forma, es importante tenerlo en cuenta. Lo van a encontrar en la página principal de nuestro portal de Argentina. Completan los datos con la fecha, el número de orden de compra, la fecha de compra e instalación de esta solución, y ya queda registrado en nuestro portal para que el día de mañana, cosa que no va a pasar, eh, puedan hacer el reclamo en el caso de que falle. Les completamos el resto de las capacitaciones. Bueno, como el día de hoy completamos fuente de alimentación y módulo de redundancia, la semana próxima vamos a enfocarnos netamente en sistema de alimentación ininterrumpida con módulos UPS, tanto UPS para 24 volt como también UPS para corriente alterna, UPS con fuente integrada, UPS para sistemas separados.
Y después todas las tecnologías de acumuladores de energía, baterías, capacitores, distintos tipos de tecnologías de baterías. Y las comunicaciones, que es otro de los puntos importantes que tienen estos sistemas de alimentación. Se entiende que un sistema de alimentación ininterrumpida es un sistema que alimenta a algo complejo, algo que se requiera una monitorización constante y por eso traen incluidos sistemas de comunicación que nos permite monitorearlos en tiempo real. Luego, sí, el 21 de noviembre vamos a seguir con el sistema de monitorización de energía. Como decíamos al principio, no podemos ser eficientes si no podemos medir. Entonces, por eso es importante tener en cuenta toda nuestra gama de sistemas de monitorización con nuestros analizadores de energía, relés de máxima y mínima, sistemas de transductores de corriente para poder monitorearlos en un sistema de control. Y por último, el sistema de protecciones para una alimentación confiable, que va a ser, posiblemente sea presencial, a diferencia de estos tres módulos. El último módulo sea presencial, que así que estén atentos a las novedades que vamos a estar subiendo en la página web, como también en nuestras redes sociales. Así que van a ser cupos limitados. Obviamente va a ser presencial e híbrido para aquellos que estuvieran haciendo toda la guía de entrenamientos virtuales también va a estar disponible en forma virtual, pero con la ventaja de que sea híbrido y algunos puedan venir a participar y hacer parte de algunas de las experiencias que vamos a estar ensayando aquí en forma presencial, como simulación de transitorios, aplicaciones de monitorización de energía, donde vamos a consultarlo mediante un PLC y subirle un dashboard para poder monitorearlo desde una nube y demás cosas interesantes. Pero bueno, vamos a estar avisándolo con el correr del tiempo y de esa forma también poder hacer una despedida de año con ustedes aquí presentes. No sé si quedó alguna pregunta más. Pili, ¿quedó algo? Ah, bien. Bien, ahí está. Respecto a la frecuencia que preguntaba Ángel, eh, bien aclara Pili acá, tal cual como dice en la hoja de datos, de 50 a 10 Hz de tensión de entrada, con más o menos 10% de error. ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿No dije eso? Ah, 50-60, sí, por eso. Vale, 110, 60 Hz. Ahí lo dejo escrito. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer Vamos a compartirlos, sí, el link para que puedan, sí, pásale el link para que poder, ahora Pilar va a compartirles el link para que registrarse y solicitar en caso de que quieran la presentación, así se las enviamos. Y de paso también, bueno, dejamos abierta la inscripción para que se puedan anotar en el resto de los cursos, como también, bueno, los que quieran participar presencial también puedan anotarse una vez que lo abramos, ¿no? Todavía no lo abrimos, pero bueno, en breve ya va a estar disponible el link para que se anoten. Van a ser cupos limitados, así que le pedimos que estén atentos a las redes sociales para ni bien saquemos el anuncio puedan anotarse. ¿Alguna pregunta más? ¿Apareció? Bueno, aprovecho para saludarnos. Venga, así los saludamos así a todos. Gracias por unirse, por participar, así que mandamos un beso grande a todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Muy bueno, Dani, gracias por todo. Nos vemos. Excelente, gracias.